Un hombre rico abandonó a su esposa por no poder darle hijos. 1 año después. ¿Estás listo, cariño? La voz suave de Elena resonó desde el pasillo. Carlos respiró hondo, preparándose para otra noche de eventos sociales y expectativas no expresadas. Elena entró en la habitación, radiante en su vestido de gala. A los 38 años, su belleza era innegable, pero la tensión en sus hombros traicionaba una inquietud compartida. Se acercó a Carlos, ajustando suavemente su corbata con dedos temblorosos. «Te ves hermosa», murmuró Carlos, besando su mejilla. Elena sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Gracias, mi amor. ¿Estás seguro de que quieres ir esta noche? Podríamos quedarnos en casa, ver una película». Carlos negó con la cabeza, su voz firme pero gentil. «Sabes que no podemos faltar. Es la gala anual de la empresa. Todos esperan vernos allí». Elena asintió, resignada. «Lo sé, es solo que, cada vez que salimos, siento que todos nos miran, esperando». Su voz se apagó, dejando la frase inconclusa, pero ambos sabían lo que quería decir. Carlos la abrazó, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba bajo su toque. «No pienses en eso esta noche, por favor. Somos más que eso, Elena. Nuestro amor es suficiente». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Carlos sintió una punzada de duda. ¿Realmente era suficiente? La presión de su familia, de la sociedad, de sus propias expectativas, todo pesaba sobre ellos como una nube oscura. Elena se apartó suavemente, forzando una sonrisa. «Tienes razón. Vamos, no queremos llegar tarde». Mientras salían de la habitación, tomados de la mano, el silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas y sueños postergados. La noche prometía ser larga, llena de sonrisas falsas y preguntas incómodas que ninguno de los dos estaba preparado para responder. En el auto, camino a la gala, Carlos miró de reojo a Elena, su perfil iluminado por las luces de la ciudad. La amaba, de eso no tenía duda. Pero en lo profundo de su corazón, una voz insistente le preguntaba si el amor sería suficiente para enfrentar el futuro incierto que les esperaba. Con un suspiro apenas audible, Carlos se preparó para otra noche de fingir que todo estaba perfectamente bien en su mundo aparentemente perfecto. «Carlos, Elena, qué gusto verlos», exclamó Rodrigo Fuentes, socio mayoritario de la empresa, acercándose con su esposa. «Elena, querida, estás radiante como siempre. ¿Cuándo nos darán la buena noticia?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras Carlos apretaba su mano con fuerza, como un ancla en medio de la tormenta. «Bueno, Rodrigo, ya sabes cómo es esto», respondió Carlos con una risa que sonaba hueca incluso para sus propios oídos. «Cuando sea el momento adecuado, serán los primeros en saberlo». Elena forzó una sonrisa, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Si nos disculpan, necesito un poco de aire fresco», murmuró, arrastrando suavemente a Carlos hacia el balcón. Una vez fuera, lejos de miradas indiscretas, Elena se derrumbó contra la barandilla, respirando entrecortadamente. Carlos la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo temblaba. «No puedo seguir así, Carlos», susurró Elena, su voz quebrada por la emoción. «Cada pregunta, cada mirada, es como si me clavaran un cuchillo en el corazón». Carlos cerró los ojos, la culpa y la frustración librando una batalla en su interior. «Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero, ¿qué podemos hacer? Es lo que se espera de nosotros». Elena se giró para mirarlo, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. «¿Y qué hay de lo que nosotros esperamos, Carlos? ¿De nuestros sueños? No podemos vivir para complacer a los demás». El silencio se extendió entre ellos, cargado de todas las palabras no dichas y los miedos no confesados. En la distancia, la música de la fiesta continuaba, un cruel recordatorio del mundo que esperaba su regreso, un mundo que exigía respuestas que no tenían. Tal vez
Tal vez deberíamos considerar otras opciones, murmuró Carlos, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. Adopción, quizás, ¿O qué, Carlos? La voz de Elena era un susurro tenso. ¿Qué es lo que realmente quieres decir? Carlos se pasó una mano por el rostro, el peso de años de expectativas no cumplidas aplastándolo. No lo sé, Elena. Simplemente no lo sé. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado de posibilidades no expresadas y temores inconfesados. Elena miró hacia la fiesta, donde la vida parecía continuar sin ellos, y luego de vuelta a Carlos, el hombre que amaba pero que de repente parecía un extraño. Creo que es hora de que tomemos una decisión, Carlos, dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No podemos seguir viviendo en este limbo. Algo tiene que cambiar. Carlos asintió lentamente, sintiendo que estaban al borde de un precipicio, a punto de caer hacia un futuro incierto. Tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos como lo habían hecho tantas veces antes, pero esta vez, el gesto estaba cargado de una nueva urgencia, un peso que amenazaba con romperlos o fortalecerlos. Tienes razón, dijo finalmente. Es hora de enfrentar esto, sea cual sea el resultado. Mientras volvían a la fiesta, cada paso los acercaba a una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. El futuro se cernía sobre ellos, incierto y aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo, también lleno de posibilidades. Carlos, creo que es hora, dijo suavemente, encontrándolo en su estudio. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Carlos levantó la vista de sus papeles, el cansancio evidente en sus ojos. Tienes razón. ¿Qué propones? Elena se sentó frente a él, sus manos entrelazadas en su regazo. He estado investigando. Hay una clínica de fertilidad en la ciudad que tiene excelentes referencias. Quizás deberíamos intentarlo una vez más. Carlos suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Elena, mi amor, ¿estás segura? Hemos pasado por tanto ya. Lo sé, respondió ella, su voz temblando ligeramente. Pero no puedo evitar pensar que si no lo intentamos una vez más, siempre nos preguntaremos, ¿qué hubiera pasado si? El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de esperanzas y decepciones. Finalmente, Carlos asintió. Está bien. Hagámoslo. Pero Elena, necesito que sepas, esta será la última vez. No puedo verte sufrir más. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, una mezcla de alivio y miedo inundando su corazón. Gracias, Carlos. Lo entiendo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Citas médicas, inyecciones, esperanzas que se elevaban y caían con cada prueba. La rutina diaria se convirtió en un delicado baile alrededor de horarios de medicación y citas en la clínica. Una tarde, mientras esperaban los resultados de su último intento, Elena encontró a Carlos sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. «Carlos», preguntó suavemente, acercándose a él. «¿Estás bien?» Él levantó la mirada, sus ojos rojos y cansados. «No lo sé, Elena. No sé si puedo seguir con esto. Cada vez que veo tu rostro lleno de esperanza, y luego la devastación cuando no funciona, me está matando». Elena se sentó a su lado, tomando su mano. «Lo sé, mi amor. A mí también me está costando. Pero tenemos que ser fuertes, solo un poco más». Carlos la miró, una mezcla de amor y desesperación en sus ojos. «¿Y si no funciona esta vez? ¿Qué haremos?» Elena respiró hondo, enfrentando la pregunta que habían estado evitando durante tanto tiempo. Entonces tendremos que aceptar que quizás no estamos destinados a ser padres. Al menos no de esta manera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos sabían que estaban al borde de un precipicio, a punto de caer hacia un futuro desconocido. «Te amo, Elena», susurró Carlos, apretando su mano. «Pase lo que pase, quiero que sepas eso». Elena asintió,
las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Yo también te amo, Carlos. Superaremos esto, juntos. Mientras se abrazaban, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era la clínica. El corazón de ambos se aceleró, sabiendo que la llamada que estaban a punto de recibir podría cambiar sus vidas para siempre. Con manos temblorosas, Carlos alcanzó el teléfono, mientras Elena contenía la respiración, aferrándose a un último hilo de esperanza. Elena observaba cada movimiento de su rostro, buscando alguna señal, alguna pista de las noticias que estaban por recibir. Los segundos se extendían como horas mientras Carlos escuchaba, su expresión indescifrable. Sí, entiendo. Gracias, dijo finalmente, colgando el teléfono con un movimiento lento y deliberado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sentía que su corazón iba a estallar de la tensión. Carlos, por favor, ¿qué dijeron? Su voz era apenas audible, teñida de miedo y esperanza. Carlos se giró hacia ella, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Elena, yo, lo siento tanto. El mundo de Elena se derrumbó en ese instante. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, arrastrándola a un abismo de desesperación. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, mientras sollozos desgarradores sacudían su cuerpo. Carlos la envolvió en sus brazos, su propio dolor mezclándose con el de ella. Los resultados no son buenos. La doctora dice que las probabilidades de que podamos concebir son prácticamente nulas. Elena se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hicimos mal? Nada, mi amor. No hicimos nada mal, murmuró Carlos, acariciando su cabello. A veces, la vida simplemente no va como planeamos. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad, abrazados, llorando juntos, dejando que el peso de la noticia se asentara sobre ellos. Cuando finalmente se separaron, los ojos de ambos estaban rojos e hinchados, pero había una calma extraña en el aire. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Elena, su voz ronca por el llanto. Carlos tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. No lo sé, Elena. Pero lo que sí sé es que te amo. Que te elegí a ti, no a la idea de tener hijos. Podemos superar esto juntos. Elena asintió lentamente, pero había una sombra en sus ojos que Carlos no pudo ignorar. Te amo también, Carlos. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo, respondió él suavemente. Tomaremos el tiempo que necesitemos. Los días siguientes fueron un borrón de emociones. Elena se sumió en un silencio profundo, pasando horas encerrada en su estudio. Carlos intentaba darle espacio, pero la distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba. Una noche, mientras cenaban en silencio, Carlos finalmente habló. Elena, creo que deberíamos considerar otras opciones. Adopción, tal vez. Elena levantó la mirada de su plato, sus ojos llenos de una tristeza que Carlos nunca había visto antes. No puedo, Carlos. No ahora. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo antes de poder considerar cualquier otra cosa. Carlos sintió que su corazón se hundía. ¿Qué estás diciendo, Elena? Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Estoy diciendo que tal vez necesitemos un tiempo separados. Para pensar, para sanar. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba, destruyendo el frágil equilibrio que habían mantenido. Carlos la miró, incrédulo, sintiendo que su mundo se desmoronaba por segunda vez en pocos días. Elena, por favor, no hagas esto. Podemos superarlo juntos, lo prometimos. Pero Elena ya se estaba levantando de la mesa, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, Carlos. Realmente lo siento. Mientras la veía alejarse, Carlos se dio cuenta de que estaban al borde de un precipicio mucho más peligroso de lo que habían imaginado.
La noticia de su infertilidad no solo había destruido sus sueños de ser padres, sino que ahora amenazaba con destruir su matrimonio. Y por primera vez en su vida, Carlos no tenía idea de cómo arreglarlo. Una tarde, Carlos encontró a Elena empacando una maleta en su habitación. Su corazón se detuvo por un momento. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena se detuvo, sus manos temblando ligeramente sobre una blusa a medio doblar. «Me voy, Carlos. Necesito tiempo, espacio para pensar». Carlos sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Elena, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo juntos. Siempre lo hemos hecho». Ella se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «¿Puedes realmente decir que estamos bien, Carlos? ¿Que esto es lo que quieres para el resto de tu vida?» «Lo que quiero es a ti», respondió él, acercándose. «Elena, te amo. Eso no ha cambiado. Pero todo lo demás sí», dijo ella suavemente. «Ya no sé quién soy sin ese sueño de ser madre. Y tú has cambiado también, Carlos. Puedo verlo en tus ojos». Carlos se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de meses de frustración y desilusión. «¿Qué quieres decir?» «Te veo mirar a otras parejas con sus hijos, Carlos. Veo la envidia en tus ojos, el anhelo. Y sé que me culpas, aunque no lo digas». «Elena, no. Yo nunca». «Tal vez no conscientemente», lo interrumpió ella. «Pero está ahí. Y no puedo vivir con eso. No puedo ser la razón por la que no puedas cumplir tu sueño de ser padre». Carlos sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Elena, por favor. Podemos adoptar, podemos». «No, Carlos», dijo ella firmemente. «Necesito encontrarme a mí misma primero. Y tú necesitas decidir qué es lo que realmente quieres en la vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos observó impotente cómo Elena terminaba de empacar, cada prenda que desaparecía en la maleta parecía llevarse un pedazo de su vida juntos. Finalmente, Elena cerró la maleta y se volvió hacia él. «Te amo, Carlos. Siempre lo haré. Pero ahora mismo, ese amor no es suficiente». Carlos sintió que su mundo se desmoronaba mientras veía a Elena caminar hacia la puerta. En un último intento desesperado, la tomó del brazo. «Elena, por favor. Dame una oportunidad más. Podemos superar esto juntos». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, Carlos. Necesito hacer esto. Por mí y por ti». Con un suave beso en su mejilla, Elena se liberó de su agarre y salió de la habitación. Carlos se quedó allí, paralizado, escuchando el sonido de sus pasos alejándose, el ruido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Y así, en un instante, su vida juntos, todos sus sueños y planes, se desvanecieron como humo en el aire. Carlos se dejó caer en la cama, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo podía el amor que una vez creyó inquebrantable romperse tan fácilmente? Mientras la noche caía sobre la casa ahora vacía, Carlos se enfrentaba a una realidad que nunca había imaginado. Estaba solo, sin hijos, sin la mujer que amaba, y con un futuro que de repente parecía tan incierto como aterrador. La pregunta que Elena había dejado resonaba en su mente: ¿qué es lo que realmente quería en la vida? Y más importante aún, ¿estaría dispuesto a sacrificar todo lo demás para conseguirlo? Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su secretaria lo interrumpió. «Señor Mendoza, tiene una llamada. Es la señora Fuentes». Carlos frunció el ceño, confundido. ¿La esposa de Rodrigo? ¿Qué querría? «Gracias, María. La atenderé». Tomó el teléfono, su voz profesional ocultando su curiosidad. «Carlos Mendoza al habla». «Carlos, querido», la voz de Lucía Fuentes sonaba alegre al otro lado de la línea. «Espero no interrumpirte».
Rodrigo y yo queríamos invitarte a cenar este viernes. Ha pasado tanto tiempo desde que nos reunimos. Carlos sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que venía a continuación. Y nos encantaría que tú y Elena nos acompañaran. El silencio que siguió fue doloroso. Carlos cerró los ojos, respirando profundamente antes de responder. Lucía, yo te agradezco la invitación, pero... Oh, Carlos, la voz de Lucía cambió, ahora llena de preocupación. ¿Ha pasado algo? Rodrigo mencionó que no te ha visto mucho en la oficina últimamente. Carlos sintió que el peso de las últimas semanas caía sobre él de golpe. Elena y yo nos hemos separado, Lucía. El jadeo al otro lado de la línea fue audible. Oh, Carlos, lo siento tanto. No tenía idea. Está bien, mintió Carlos, su voz quebrándose ligeramente. Es reciente. Pero, ¿por qué? Ustedes siempre parecían tan felices. Carlos cerró los ojos, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. No pudimos tener hijos, Lucía. Lo intentamos todo, pero simplemente no fue posible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Lucía habló de nuevo, su voz estaba llena de compasión. Oh, Carlos. Lo siento tanto. No puedo imaginar por lo que están pasando. Carlos sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Gracias, Lucía. Ha sido difícil. Por supuesto que lo es, dijo ella suavemente. Pero Carlos, ¿estás seguro de que la separación es la respuesta? El amor que tú y Elena compartían. A veces el amor no es suficiente, interrumpió Carlos, su voz cargada de amargura. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para el bien de ambos. Hubo una pausa, y luego Lucía habló de nuevo, su voz llena de determinación. Escucha, Carlos. Ven a cenar con nosotros el viernes. Solo tú. Creo que te haría bien estar rodeado de amigos en este momento. Carlos dudó. La idea de enfrentarse a la compasión y las preguntas de sus amigos lo aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, la soledad de su casa vacía era aún más insoportable. Está bien, accedió finalmente. Gracias, Lucía. Después de colgar, Carlos se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía ante él. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de algo diferente a la desesperación. ¿Era esperanza? ¿O simplemente el deseo? ¿Desesperado de seguir adelante, de cualquier manera posible? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La cena del viernes podría ser el primer paso hacia una nueva vida, una vida sin Elena. La pregunta era, ¿estaba realmente listo para dar ese paso? Con un suspiro profundo, Carlos volvió a sus documentos, pero su mente estaba lejos, imaginando un futuro que nunca había contemplado antes. Un futuro donde el sueño de ser padre aún podía ser posible, incluso si significaba dejar atrás el amor de su vida. La culpa y la anticipación se mezclaban en su pecho, creando una tormenta emocional que amenazaba con consumirlo. La noche de la cena llegó más rápido de lo que Carlos esperaba. Se encontró frente al espejo, ajustando su corbata con manos temblorosas. El rostro que le devolvía la mirada era el de un hombre envejecido por el dolor y la incertidumbre. Al llegar a la casa de los Fuentes, Carlos sintió una punzada de nostalgia. ¿Cuántas veces había estado aquí con Elena, compartiendo risas y sueños? Ahora, estaba solo, enfrentándose a un mundo que parecía girar sin él. Carlos, querido. Lucía lo recibió con un abrazo cálido. Me alegro tanto de que hayas venido. Rodrigo apareció detrás de ella, su rostro una mezcla de preocupación y compasión. Carlos, amigo mío. Es bueno verte. La cena transcurrió en un ambiente extraño, una mezcla de cordialidad forzada y tensión subyacente. Carlos podía sentir las miradas de preocupación de sus amigos, las preguntas no formuladas que flotaban en el aire. Finalmente,
Después del postre, Rodrigo rompió el silencio incómodo. Carlos, sé que no es de mi incumbencia, pero, ¿estás seguro de que no hay forma de arreglar las cosas con Elena? Carlos sintió que su corazón se apretaba. Rodrigo, yo, no lo sé. La amo, pero... Pero a veces el amor no es suficiente, ¿verdad?, interrumpió Lucía suavemente. Carlos, sé que esto es difícil, pero quizás sea el momento de pensar en ti mismo. Carlos la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Lucía intercambió una mirada con Rodrigo antes de continuar. Bueno, eres joven aún, Carlos. Tienes toda una vida por delante. ¿Y si tener hijos es realmente importante para ti? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Carlos sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Estaban sugiriendo lo que él creía? Yo, no sé si podría, murmuró, más para sí mismo que para ellos. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Carlos, nadie dice que sea fácil. Pero tienes que preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu sueño de ser padre? Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Durante semanas había evitado enfrentarse a esta pregunta, pero ahora estaba ahí, ineludible. Yo amo a Elena, dijo, su voz quebrándose. Pero la idea de no tener hijos, de no ser padre. Lucía tomó su mano, sus ojos llenos de compasión. Carlos, nadie dice que tengas que tomar una decisión ahora mismo. Pero quizás sea el momento de empezar a considerar todas tus opciones. Carlos asintió lentamente, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en semanas, se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde sus sueños de paternidad aún eran posibles. Al salir de la casa de los Fuentes esa noche, Carlos se detuvo un momento en el jardín, mirando las estrellas. La brisa nocturna llevaba el aroma de las flores, recordándole los paseos nocturnos con Elena. Pero ahora, mezclado con la nostalgia, había algo más, una chispa de esperanza, tenue pero innegable. Mientras caminaba hacia su auto, Carlos sacó su teléfono. El nombre de Elena brillaba en la pantalla, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Con un suspiro profundo, tomó una decisión. Era hora de hablar con ella, de enfrentar la verdad que habían estado evitando. Marcó su número, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras esperaba que Elena respondiera, Carlos se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Lo que dijera en esta llamada podría cambiar el curso de su vida para siempre. ¿Estaba realmente preparado para dar ese salto? El tono de llamada resonaba en sus oídos, cada segundo una eternidad. Y entonces, la voz de Elena. ¿Carlos? Elena. La voz de Carlos se quebró al pronunciar su nombre. Necesitamos hablar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Elena respondiera, su voz apenas un susurro. Carlos, no sé si estoy lista para esto. Lo sé, dijo él, cerrando los ojos y apoyándose contra su auto. Pero han pasado meses, Elena. No podemos seguir así. Un suspiro profundo se escuchó a través del teléfono. Tienes razón. ¿Dónde estás? Acabo de salir de casa de los Fuentes. Fui a cenar con ellos. Oh, la sorpresa era evidente en la voz de Elena. ¿Cómo estuvo? Carlos dudó por un momento. Fue revelador. Elena, creo que necesitamos vernos. Cara a cara. Otro silencio, este aún más largo que el anterior. Cuando Elena habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. ¿Está bien? ¿Mañana? ¿En el café donde solíamos ir los domingos? Sí, perfecto, respondió Carlos, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. A las 11, ¿te parece bien? Allí estaré, dijo Elena suavemente. Después de colgar, Carlos se quedó inmóvil por un momento, dejando que la realidad de lo que acababa de suceder se asentara.
Mañana vería a Elena por primera vez en meses. Mañana, tendrían que enfrentar la verdad que ambos habían estado evitando. La noche pasó en un torbellino de pensamientos y emociones para Carlos. Apenas durmió, repasando una y otra vez lo que quería decir, lo que necesitaba decir. Cuando llegó al café al día siguiente, su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría salirse de su pecho. Y entonces la vio. Elena estaba sentada en una mesa al fondo, su cabello recogido en un moño descuidado, sus ojos cansados pero aún hermosos. «Hola», dijo Carlos suavemente, acercándose a la mesa. Elena levantó la mirada, una pequeña sonrisa forzada en sus labios. «Hola, Carlos». Se sentó frente a ella, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. «Te ves bien», dijo finalmente Carlos, aunque notó las ojeras bajo los ojos de Elena, el cansancio en su postura. «Gracias», respondió ella, jugueteando nerviosamente con su taza de café. «Tú también». Otro silencio incómodo se extendió entre ellos. Carlos respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Elena, yo he estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro». Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. «Yo también, Carlos. Y creo». Carlos hizo una pausa, las palabras atascadas en su garganta. «Creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sobre lo que realmente queremos». Elena asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo sé. Y creo que ya sabemos la respuesta, ¿no es así?» Carlos sintió que su corazón se rompía un poco más. «Te amo, Elena. Siempre te amaré. Pero no es suficiente», terminó ella por él, una lágrima deslizándose por su mejilla. «No para ti. Ni para ti», añadió Carlos suavemente. «Sé cuánto querías ser madre, Elena. Y sé que te culpas por no poder darme hijos. Pero no es justo para ninguno de los dos vivir así». Elena asintió, más lágrimas cayendo ahora. «Lo sé. Dios, Carlos, lo sé. Pero duele tanto». Carlos extendió su mano sobre la mesa, tomando la de Elena. «Lo sé, mi amor. Lo sé». Se quedaron así por un momento, manos entrelazadas, compartiendo un dolor que solo ellos podían entender completamente. Finalmente, Elena habló, su voz apenas un susurro. «Entonces, ¿esto es todo? ¿Así termina nuestra historia?» Carlos sintió que su propio corazón se desgarraba al responder. Creo que es el final de este capítulo. Pero tal vez algún día». Dejó la frase sin terminar, ambos conscientes de la imposibilidad de esa esperanza. Elena asintió, soltando lentamente su mano. «Adiós, Carlos», dijo suavemente, levantándose de la mesa. Espero que encuentres la felicidad que buscas». Carlos la observó alejarse, cada paso que daba llevándose un pedazo de su corazón. Cuando Elena desapareció por la puerta del café, Carlos se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas caían silenciosamente, marcando el final de una era y el comienzo de un futuro incierto. Mientras se sentaba allí, solo en el café que una vez había sido testigo de tantos momentos felices, Carlos se preguntó si alguna vez superaría este dolor. Si alguna vez el sueño de ser padre llenaría el vacío que Elena había dejado en su vida. Y más importante aún, si alguna vez volvería a sentir el tipo de amor que habían compartido. El futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades y de pérdidas. Carlos respiró hondo, secándose las lágrimas. Era hora de empezar de nuevo, de perseguir sus sueños, incluso si eso significaba dejar atrás el amor más grande que había conocido. Un año había pasado desde aquel doloroso día en el café. Carlos se encontraba en su oficina, revisando unos documentos cuando su secretaria entró con un sobre en la mano. «Señor Mendoza, llegó esto para usted. Es personal». Carlos tomó el sobre, frunciendo el ceño al no reconocer la caligrafía.
Lo abrió con curiosidad, y al desplegar el papel, sintió que el mundo se detenía por un momento. Era una invitación de boda. Elena se casaba. El papel tembló en sus manos mientras leía las palabras una y otra vez, como si pudiera cambiar su significado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emociones abrumándolo, sorpresa, dolor, y algo que no quería admitir, celos. «¿Señor Mendoza? ¿Se encuentra bien?». La voz preocupada de su secretaria lo sacó de su trance. «Sí, María. Estoy bien. Gracias». Cuando se quedó solo, Carlos se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad sin realmente verla. 1 año. Solo había pasado 1 año y Elena ya había encontrado a alguien más. Alguien que, aparentemente, podía darle lo que él no pudo. Sin pensarlo, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. «Hola». La voz de Elena sonaba cautelosa. «Elena, soy yo, Carlos». Hubo un silencio prolongado antes de que ella respondiera. «Carlos, no esperaba tu llamada». «Yo recibí tu invitación», dijo él, su voz temblorosa. «Felicidades». Otro silencio. «Gracias», respondió Elena finalmente. No estaba segura de si debía enviártela, pero sentí que era lo correcto. Carlos cerró los ojos, luchando contra el nudo en su garganta. «¿Eres feliz, Elena?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de emociones no dichas. «Sí, Carlos». «Lo soy», respondió ella suavemente. «Miguel, él me entiende. Y estamos esperando un bebé». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó, apoyándose contra el escritorio para no caer. «Oh», fue todo lo que pudo decir. «Yo me alegro por ti, Elena. De verdad». «Carlos», la voz de Elena estaba llena de compasión. «Sé que esto debe ser difícil para ti. Si prefieres no venir a la boda, lo entenderé». Carlos respiró hondo, reuniendo toda su fuerza. «No, Elena. Estaré allí. Te lo prometo». Después de colgar, Carlos se dejó caer en su silla, sintiéndose completamente agotado. La vida había seguido adelante para Elena. Ella había encontrado la felicidad, el amor, la familia que siempre había deseado. Y él seguía atrapado en el pasado, aferrado a un sueño que parecía cada vez más lejano. Miró la invitación una vez más, sus ojos deteniéndose en la fecha. 2 semanas. En 2 semanas, vería a Elena caminar hacia el altar, hacia una vida que una vez imaginó compartir con ella. Con manos temblorosas, Carlos abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita que había estado evitando durante meses. Era de una agencia de adopción. La había guardado en un momento de debilidad, un día en que la soledad se había vuelto insoportable. Ahora, mirando esa tarjeta, Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él. Si Elena podía seguir adelante, encontrar la felicidad, ¿por qué él no? Tal vez era hora de dejar de aferrarse al pasado y dar un paso hacia su propio futuro. Con una mezcla de determinación y miedo, Carlos tomó su teléfono y marcó el número de la agencia. Mientras esperaba que respondieran, su corazón latía con fuerza. Este podría ser el primer paso hacia una nueva vida, hacia el sueño de paternidad que nunca había abandonado. «Agencia de adopción, nuevos comienzos, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz amable al otro lado de la línea. Carlos respiró hondo. «Hola, mi nombre es Carlos Mendoza. Me gustaría obtener información sobre el proceso de adopción». Mientras comenzaba a hablar con la representante de la agencia, Carlos sintió una mezcla de emociones, tristeza por el final definitivo de su historia con Elena, pero también una chispa de esperanza por el futuro que se abría ante él. La vida continuaba, y tal vez, solo tal vez, su sueño de ser padre aún podía hacerse realidad. Con pasos lentos, entró en la iglesia. El aroma a flores frescas y el suave murmullo de los invitados lo envolvieron. Se sentó en uno de los bancos del fondo,
tratando de pasar desapercibido. La música comenzó a sonar y todos se pusieron de pie. Carlos sintió que su corazón se detenía por un momento cuando vio a Elena caminar por el pasillo. Estaba radiante, su vestido blanco acentuando la suave curva de su vientre. Sus ojos brillaban con una felicidad que Carlos no había visto en mucho tiempo. Mientras Elena avanzaba, sus miradas se cruzaron por un breve instante. En ese momento, un torbellino de recuerdos inundó a Carlos, su primera cita, la propuesta de matrimonio, los sueños que habían compartido. Pero también recordó el dolor, las lágrimas, la sensación de fracaso. Elena llegó al altar, donde la esperaba un hombre alto y de sonrisa amable. Miguel, supuso Carlos. El hombre que ahora ocupaba el lugar que una vez fue suyo. La ceremonia transcurrió como en un sueño. Carlos escuchaba las palabras del sacerdote, los votos de amor eterno, pero se sentía desconectado, como si estuviera viendo una película de su propia vida. Si alguien tiene algún motivo por el que esta unión no deba realizarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor para Carlos. Por un breve y loco momento, consideró ponerse de pie, gritar que aún amaba a Elena, que cometían un error. Pero se quedó quieto, sus manos aferradas al banco con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Los declaró marido y mujer. Puede besar a la novia. El beso de los novios fue recibido con aplausos y vítores. Carlos se unió mecánicamente, sus palmas chocando sin entusiasmo. Vio a Elena y Miguel caminar por el pasillo, radiantes de felicidad, y sintió una punzada de dolor tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Cuando la iglesia comenzó a vaciarse, Carlos permaneció sentado, incapaz de moverse. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Carlos, la voz suave de Elena lo sacó de su trance. «¿Viniste?» Se giró para mirarla, sorprendido de encontrarla allí, hermosa en su vestido de novia, con Miguel a su lado. «Te lo prometí, ¿no?», respondió, forzando una sonrisa. Elena asintió, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y algo más, nostalgia, tal vez. «Carlos», intervino Miguel, extendiendo su mano. «Es un placer conocerte al fin. Elena me ha hablado mucho de ti». Carlos estrechó su mano, sorprendido por la sinceridad en la voz del hombre. «Igualmente», logró decir. «Esperamos verte en la recepción», dijo Elena, su mano inconscientemente acariciando su vientre. Carlos asintió, aunque sabía que no iría. Esto era suficiente, más que suficiente. Mientras veía a la pareja alejarse, Carlos sintió que algo se cerraba dentro de él. Un capítulo de su vida que finalmente llegaba a su fin. Salió de la iglesia, el sol de la tarde cegándolo momentáneamente. Sacó su teléfono y vio un mensaje de la agencia de adopción. Tenían noticias para él, una posible coincidencia con un niño que necesitaba un hogar. Con manos temblorosas, Carlos marcó el número de la agencia mientras caminaba lejos de la iglesia, lejos de su pasado y hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. «Hola, soy Carlos Mendoza. Recibí su mensaje sobre una posible adopción». Mientras hablaba, Carlos sintió que una nueva esperanza florecía en su pecho. Tal vez, después de todo, su sueño de ser padre no estaba tan lejos. Y aunque el camino no era el que había imaginado, estaba listo para dar el siguiente paso, para abrir su corazón a un nuevo tipo de amor. La vida continuaba, y Carlos estaba decidido a vivirla plenamente, honrando el amor que había compartido con Elena, pero también abrazando las nuevas oportunidades que se presentaban ante él. «Señor Mendoza, tenemos buenas noticias», la voz de la trabajadora social, María, sonaba emocionada al otro lado del teléfono. «Hay un bebé, una niña. Creemos que podría ser una excelente candidata para usted». El corazón de Carlos dio un vuelco. «¿Una niña?», susurró, casi sin poder creerlo. «Sí, tiene apenas unas semanas. Su madre biológica no puede cuidarla y está buscando una adopción cerrada. ¿Le gustaría conocerla?». Carlos sintió que le faltaba el aire. «Sí, por supuesto. ¿Cuándo puedo verla?». «Mañana mismo»,
si le es posible, respondió María. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes de una pequeña niña, de los brazos que pronto podrían sostenerla, del amor que ya sentía crecer en su corazón. Al día siguiente, con el corazón latiendo fuertemente, Carlos entró en la sala del orfanato donde lo esperaba María. Y allí, en una pequeña cuna, estaba ella. Carlos, le presento a Sofía, dijo María suavemente. Carlos se acercó lentamente, como hipnotizado. La bebé lo miró con grandes ojos curiosos, y en ese momento, sintió que el mundo se detenía. Hola, Sofía, susurró, extendiendo una mano temblorosa para tocar su pequeña mejilla. Soy Carlos. Yo podría ser tu papá. La niña agarró su dedo con su diminuta mano, y Carlos sintió que su corazón se derretía. Lágrimas de alegría comenzaron a caer por sus mejillas. Es perfecta, dijo, sin apartar la mirada de Sofía. María sonrió. Parece que se han conectado inmediatamente. Eso es una muy buena señal. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, visitas y preparativos. Carlos transformó una habitación de su casa en un hermoso cuarto de bebé, pintando las paredes de un suave tono lavanda y llenándolo de peluches y móviles musicales. Finalmente, llegó el día en que Sofía vendría a casa. Carlos estaba de pie en la sala de estar, nervioso y emocionado, cuando sonó el timbre. María entró, sosteniendo a Sofía en sus brazos. Aquí está, Carlos. Lista para ir a casa. Con manos temblorosas, Carlos tomó a la bebé en sus brazos. Sofía lo miró y, para su sorpresa y deleite, sonrió. Bienvenida a casa, mi pequeña, susurró Carlos, besando suavemente su frente. Te prometo que haré todo lo posible para ser el mejor padre del mundo. Esa noche, mientras mecía a Sofía para dormir, Carlos reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado hasta este momento. El dolor de perder a Elena, el miedo a no poder ser padre, todo parecía tan lejano ahora. Miró a la pequeña que dormía pacíficamente en sus brazos y sintió una oleada de amor tan intensa que casi lo abrumó. Este era su futuro, su nueva familia. Gracias, susurró al universo, a Elena, a todos los que lo habían llevado a este momento. Gracias por esta segunda oportunidad. Mientras Sofía se acurrucaba más cerca de él en su sueño, Carlos supo que, a pesar de todos los desafíos que enfrentaría como padre soltero, nunca se había sentido más completo, más feliz. El camino hacia la paternidad no había sido el que esperaba, pero ahora, con Sofía en sus brazos, Carlos sabía que había llegado exactamente a donde debía estar. Su corazón estaba lleno, su vida tenía un nuevo propósito, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de promesas. Esa mañana, mientras Carlos preparaba el desayuno con Sofía sentada en su silla alta, sonó el timbre. Extrañado, pues no esperaba visitas tan temprano, fue a abrir la puerta. Su corazón dio un vuelco cuando vio quién estaba al otro lado. Elena, susurró, sorprendido. Allí estaba ella, con un bebé en brazos y una expresión de nerviosismo en su rostro. Hola, Carlos, dijo suavemente. Yo, espero no estar molestando. Carlos tardó un momento en reaccionar. No, por favor, pasa. Elena entró, sus ojos recorriendo la sala hasta detenerse en Sofía, quien los miraba con curiosidad desde su silla. Oh, Carlos, dijo Elena, sus ojos llenándose de lágrimas. Es preciosa. Carlos asintió, una mezcla de emociones agitándose en su pecho. Gracias. Tu bebé también es hermoso. Elena sonrió débilmente. Se llama Lucas. Tiene 6 meses. Se hizo un silencio incómodo, roto solo por los alegres balbuceos de Sofía. Carlos, yo. Elena comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesitaba verte. Hablar contigo. Carlos la miró, confundido. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Elena respiró hondo. Sí, estoy bien.
Es solo que, desde que tuve a Lucas, no he podido dejar de pensar en ti. En nosotros. En lo que podría haber sido. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena, yo. No, por favor, déjame terminar, interrumpió ella. Sé que ambos hemos seguido adelante. Que tenemos vidas diferentes ahora. Pero Carlos, una parte de mí nunca dejó de amarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una emoción que Carlos creía haber superado hace mucho. ¿Y Miguel?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Elena bajó la mirada. Las cosas no han sido fáciles. Él es un buen hombre, pero... En ese momento, Sofía dejó caer su juguete, el ruido sobresaltando a todos. Carlos fue hacia ella automáticamente, levantándola en sus brazos. Shach, está bien, princesa, murmuró, besando su frente. Cuando se volvió hacia Elena, vio en sus ojos una mezcla de anhelo y arrepentimiento que le partió el corazón. Elena, dijo suavemente, lo que tuvimos fue hermoso. Y siempre serás una parte importante de mi vida. Pero... Lo sé, interrumpió ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes una nueva vida ahora. Ambos la tenemos. Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Amo a Sofía más que a nada en el mundo. ¿Y tú tienes a Lucas? Nuestros hijos nos necesitan. Elena se acercó, acariciando suavemente la mejilla de Sofía. Es una niña muy afortunada de tenerte como padre, Carlos. Por un momento, se quedaron así, como una imagen de lo que podría haber sido, una familia. Pero ambos sabían que ese momento era solo eso, un instante fugaz en el tiempo. Debería irme, dijo Elena finalmente, alejándose. Carlos la acompañó a la puerta, Sofía aún en sus brazos. Antes de salir, Elena se volvió una última vez. Carlos, ¿crees que en otra vida, en otro universo, tal vez? Dejó la pregunta en el aire, cargada de posibilidades y sueños no realizados. Carlos sonrió suavemente, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y aceptación. Tal vez, Elena. Tal vez. Mientras veía a Elena alejarse, Carlos sintió una extraña paz. El pasado siempre estaría ahí, un dulce recuerdo de lo que fue. Pero su futuro, su vida, estaba aquí, en sus brazos. Vamos, princesa, dijo a Sofía, cerrando la puerta. Es hora de desayunar. Y así, con el corazón lleno de amor por su hija y la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, Carlos se adentró en un nuevo día, en su nueva vida, dejando que el pasado finalmente descansara en paz. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Carlos se encontró con Rodrigo, su antiguo socio y amigo. Carlos. ¡Qué sorpresa verte por aquí!, exclamó Rodrigo, acercándose con una sonrisa. Carlos, que empujaba el cochecito de Sofía, le devolvió la sonrisa. Rodrigo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Rodrigo se interrumpió al ver a Sofía. Vaya, ¿y quién es esta preciosidad? Esta es Sofía, mi hija, respondió Carlos con orgullo. Rodrigo lo miró sorprendido. ¿Tu hija? Pero, no sabía que te habías vuelto a casar. Carlos negó con la cabeza. No, la adopté hace poco más de un año. Oh, ya veo, dijo Rodrigo, una sombra de incomodidad cruzando su rostro. Carlos, hay algo que debo decirte. El tono serio de Rodrigo hizo que Carlos se tensara. ¿Qué sucede? Rodrigo miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera oírlos. Es sobre Elena. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Elena? ¿Qué pasa con ella? Bueno, verás. Rodrigo dudó por un momento. Hace unas semanas, Elena vino a verme a la oficina. Estaba muy alterada. Me contó que te había visitado, que había visto a tu hija. Carlos asintió lentamente, recordando aquel encuentro inesperado. Carlos, ella,
ella me pidió que te diera un mensaje, continuó Rodrigo. Dijo que no podía hacerlo ella misma, que era demasiado doloroso. ¿Qué mensaje?, preguntó Carlos, sintiendo que su corazón se aceleraba. Rodrigo respiró hondo antes de continuar. Elena me dijo que te dijera que su hijo, Lucas. Carlos, Elena cree que Lucas podría ser tu hijo. El mundo pareció detenerse alrededor de Carlos. Sintió que le faltaba el aire, que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Pero eso es imposible. Nosotros. Aparentemente, interrumpió Rodrigo suavemente, el último intento de fertilización que hicieron juntos funcionó. Elena no lo supo hasta semanas después de haberse separado. Carlos se dejó caer en un banco cercano, su mente dando vueltas. Pero ella se casó con Miguel. ¿Por qué no me lo dijo antes? Rodrigo se sentó a su lado. Según Elena, cuando se enteró, ya estaba con Miguel. Él la apoyó, prometió criar al niño como suyo. Ella pensó que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor? La voz de Carlos temblaba de emoción. ¿Ocultarme que tengo un hijo es lo mejor? Carlos, yo, lo siento mucho. Sé que esto es un shock, dijo Rodrigo, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Carlos miró a Sofía, que dormía plácidamente en su cochecito, ajena al torbellino de emociones que atravesaba a su padre. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, Rodrigo? Tengo una hija, una vida, y ahora, un hijo que no conocía. Rodrigo suspiró. Elena dijo que respetaría tu decisión, sea cual sea. Si quieres conocer a Lucas, ella está dispuesta a arreglarlo. Si no, bueno, las cosas pueden quedarse como están. Carlos cerró los ojos, sintiendo que el mundo que había construido cuidadosamente en el último año se tambaleaba. Un hijo biológico, el hijo que siempre había deseado con Elena, existía. Pero también estaba Sofía, su pequeña princesa, el centro de su mundo. Necesito tiempo, murmuró finalmente. Necesito pensar. Rodrigo asintió, levantándose. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero Carlos, no esperes demasiado. Ese niño, tu hijo, merece saber la verdad. Mientras veía a Rodrigo alejarse, Carlos sintió que estaba al borde de un precipicio. Las decisiones que tomara a partir de ahora cambiarían no solo su vida, sino la de dos niños inocentes. Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta, Carlos se levantó, tomó el cochecito de Sofía y comenzó a caminar de vuelta a casa, sabiendo que la noche que le esperaba sería larga y llena de reflexiones. Finalmente, después de una semana de dudas y noches sin dormir, Carlos tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Elena. Hola. La voz de Elena sonaba cautelosa al otro lado de la línea. Elena, soy yo, Carlos, dijo, su voz apenas un susurro. Necesitamos hablar. Hubo un largo silencio antes de que Elena respondiera. Lo sé. ¿Dónde quieres que nos veamos? Acordaron encontrarse en un parque neutral, lejos de sus hogares y de los recuerdos que compartían. Al día siguiente, Carlos llegó al parque con el corazón latiendo furiosamente. Vio a Elena sentada en un banco, con un niño pequeño jugando a sus pies. Lucas. Su hijo. Hola, Elena, dijo suavemente mientras se acercaba. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Carlos, yo, lo siento tanto. Debí habértelo dicho antes. Carlos se sentó a su lado, sus ojos fijos en el pequeño que jugaba ajeno a la tensión que lo rodeaba. ¿Por qué no lo hiciste? Elena suspiró profundamente. Tenía miedo. Cuando me enteré, ya estaba con Miguel. Él prometió criarlo como suyo. Pensé que sería lo mejor para todos. ¿Lo mejor? La voz de Carlos temblaba de emoción. Me privaste de conocer a mi hijo, Elena. ¿Cómo pudiste pensar que eso era lo mejor? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Lo sé, lo sé.
Me equivoqué. Pero Carlos, tienes que entender, estaba asustada, confundida. Y luego, cuando supe que habías adoptado a Sofía. Carlos cerró los ojos, respirando profundamente para calmarse. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que haga? Elena miró a Lucas, que seguía jugando felizmente. Quiero que lo conozcas. Que seas parte de su vida. Si tú quieres, claro. Carlos siguió su mirada. El niño era hermoso, con los mismos ojos oscuros que él tenía. Su hijo. La idea aún parecía irreal. ¿Y Miguel? ¿Qué piensa él de todo esto? Elena bajó la mirada. Él entiende. Sabe que Lucas merece conocer a su verdadero padre. Carlos se pasó una mano por el pelo, abrumado por la situación. Elena, yo tengo una hija ahora. Sofía es mi mundo. No puedo simplemente. Lo sé, interrumpió Elena suavemente. No te pido que abandones a Sofía. Solo que le des una oportunidad a Lucas de conocerte. De tener un padre. En ese momento, Lucas se acercó a ellos, sosteniendo una flor que había recogido. Mamá, mira, dijo con una sonrisa. Elena lo tomó en brazos, mirando a Carlos con una pregunta silenciosa en sus ojos. Carlos sintió que su corazón se derretía al ver la sonrisa del niño. Hola, Lucas, dijo suavemente. Soy Carlos. Un amigo de tu mamá. Lucas lo miró. Con curiosidad. Hola, dijo tímidamente, escondiendo su rostro en el cuello de Elena. Carlos sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Este era su hijo, su sangre. Y al mismo tiempo, pensó en Sofía, en cómo lo esperaba en casa con sus abrazos y risas. Elena, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Necesito tiempo. Necesito pensar cómo hacer esto. Por Lucas, por Sofía, por todos nosotros. Elena asintió, abrazando a Lucas con fuerza. Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites. Pero por favor, Carlos, no nos alejes completamente. Mientras se levantaba para irse, Carlos miró una última vez a Lucas. El niño le dedicó una sonrisa tímida, y Carlos sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. Te llamaré, prometió a Elena antes de alejarse. Caminando de vuelta a casa, Carlos se sentía dividido entre dos mundos. El que había construido con Sofía, lleno de amor y nuevos comienzos, y este nuevo mundo que acababa de descubrir, con un hijo que nunca supo que tenía. ¿Cómo podría equilibrar ambos? ¿Cómo podría ser un padre para Lucas sin descuidar a Sofía? Y más importante aún, ¿cómo podría manejar sus propios sentimientos encontrados hacia Elena y todo lo que habían vivido? Con el corazón pesado pero lleno de una nueva determinación, Carlos se dirigió a casa, sabiendo que las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían el curso de muchas vidas. Solo esperaba tener la fuerza y la sabiduría para hacer lo correcto. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el jardín, su teléfono sonó. Era Miguel, el esposo de Elena. Carlos, soy Miguel, dijo la voz al otro lado de la línea, tensa pero decidida. Creo que es hora de que hablemos. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Miguel, yo no esperaba tu llamada. Lo sé, respondió Miguel. Pero esta situación nos afecta a todos. ¿Podemos vernos? Acordaron encontrarse en un café cercano al día siguiente. Carlos pasó la noche en vela, preparándose mentalmente para lo que podría ser una confrontación difícil. Al llegar al café, vio a Miguel sentado en una mesa del fondo, con una taza de café intacta frente a él. Carlos se acercó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Miguel saludó, extendiendo su mano. Miguel la estrechó firmemente. Carlos, gracias por venir. Se sentaron, un silencio incómodo flotando entre ellos. Finalmente, Miguel habló. Mira, Carlos, iré directo al grano. Amo a Lucas como si fuera mi propio hijo.
Lo he criado desde que nació. Pero... Hizo una pausa, sus ojos llenos de emoción. Sé que no es justo privarlo de conocer a su verdadero padre. Carlos sintió un nudo en la garganta. Miguel, yo no sé qué decir. Esta situación es complicada para todos. Miguel asintió. Lo sé. Y quiero que sepas que no te guardo rencor. Elena me lo contó todo, cómo sucedieron las cosas. ¿Y cómo te sientes con todo esto?, preguntó Carlos, genuinamente curioso. Miguel suspiró profundamente. Es difícil. Una parte de mí tiene miedo de perder a Lucas. Pero otra parte sabe que él merece la verdad, merece conocerte. Carlos se pasó una mano por el pelo, abrumado. Yo también tengo miedo, Miguel. Tengo una hija, Sofía. La adopté hace poco más de un año. Es mi mundo. ¿Y ahora? Ahora tienes 2 hijos, completó Miguel suavemente. Carlos lo miró sorprendido. ¿Cómo puedes ser tan comprensivo? Miguel sonrió tristemente. Porque amo a Lucas, y quiero lo mejor para él. Y sé que tener a su padre biológico en su vida puede ser lo mejor. ¿Y qué propones?, preguntó Carlos, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Creo que deberíamos empezar lentamente. Quizás podrías venir a casa, pasar tiempo con Lucas. Conocerlo poco a poco, sugirió Miguel. Carlos asintió lentamente. ¿Y cómo le explicaremos todo esto a Lucas? Con la verdad, respondió Miguel firmemente. Es joven, pero merece saber quién eres realmente. Mientras hablaban, Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La comprensión y madurez de Miguel lo sorprendieron y conmovieron profundamente. Miguel, dijo Carlos, su voz cargada de emoción, gracias. Por cuidar de Lucas, por ser tan comprensivo, por todo. Miguel extendió su mano nuevamente. Somos familia ahora, Carlos. De una manera extraña y complicada, pero familia al fin. Mientras estrechaban sus manos, Carlos sintió que se abría un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de posibilidades. ¿Cuándo podría ver a Lucas?, preguntó Carlos, su voz temblando ligeramente. Miguel sonrió. ¿Qué te parece este fin de semana? Podríamos organizar una pequeña reunión en el parque. Tú, Elena, Lucas, y si quieres, también Sofía. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Me parece perfecto. Mientras salían del café, Carlos se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que nunca había imaginado. Un viaje que lo llevaría a ser padre de 2 hijos, a navegar las complejas aguas de una familia reconstituida, y a enfrentar sus propios miedos y esperanzas. Con el corazón lleno de anticipación y una nueva determinación, Carlos se dirigió a casa, listo para comenzar este nuevo capítulo de su vida. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado. Tenía la oportunidad de ser el padre que siempre había soñado ser, para Sofía y para Lucas. Y eso, pensó, era un regalo que no podía desperdiciar. El día del encuentro en el parque llegó más rápido de lo que Carlos esperaba. Mientras preparaba a Sofía, su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo recorría su cuerpo. ¿A dónde vamos, papi?, preguntó Sofía mientras Carlos le ataba los cordones de sus pequeños zapatos. Carlos respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Vamos a conocer a unas personas muy especiales, princesa. ¿Recuerdas que te hablé de que algunas familias son diferentes? Sofía asintió, sus grandes ojos llenos de curiosidad. Bueno, hoy vamos a conocer a un niño que es como tú. Hermano, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. ¿Tengo un hermano? Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa y emoción. Carlos sonrió, conmovido por la inocencia de su hija. Sí, cariño. Se llama Lucas y tiene ganas de conocerte. Llegaron al parque y Carlos vio a Elena, Miguel y Lucas sentados en un banco cerca del área de juegos.
Su corazón dio un vuelco al ver a Lucas, que jugaba distraídamente con un cochecito. Elena fue la primera en verlos. Se levantó, una sonrisa nerviosa en su rostro. Carlos, Sofía, qué bueno que vinieron. Carlos se acercó, Sofía agarrada firmemente a su mano. Hola Elena, Miguel, saludó, antes de mirar a Lucas. Hola, Lucas. El niño levantó la mirada, curioso pero tímido. Miguel se arrodilló junto a él. Lucas, ¿recuerdas que te hablamos de Carlos? Es él. Lucas miró a Carlos con grandes ojos, una mezcla de curiosidad y confusión en su rostro. ¿Tú eres mi papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el mundo se detenía por un momento. Se arrodilló frente a Lucas, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Sí, Lucas, dijo suavemente. Soy tu papá. Lucas lo miró por un largo momento antes de preguntar, ¿y por qué no vivías con nosotros? Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a Elena y Miguel, buscando ayuda. Elena se acercó, acariciando el cabello de Lucas. Cariño, a veces las familias son complicadas. Carlos no sabía que era su hijo hasta hace poco. Pero te quiere mucho, añadió Miguel, su voz llena de una emoción que sorprendió a Carlos. Sofía, que había estado observando todo en silencio, dio un paso adelante. Hola, soy Sofía. ¿Quieres jugar conmigo? La tensión pareció disiparse un poco. Lucas miró a Sofía, luego a Carlos, y finalmente a sus padres, como pidiendo permiso. Ve, cariño, dijo Elena suavemente. Los niños se alejaron hacia los columpios, dejando a los adultos en un silencio cargado de emociones. Esto es más difícil de lo que pensé, murmuró Carlos, pasándose una mano por el pelo. Miguel puso una mano en su hombro. Lo estás haciendo bien, Carlos. Esto llevará tiempo. Elena asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Lucas es un niño inteligente. Lo entenderá con el tiempo. Mientras observaban a los niños jugar, riendo y conociéndose, Carlos sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Amor, miedo, esperanza, todo mezclado en su corazón. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena lo miró, una determinación en sus ojos que Carlos reconoció de sus años juntos. Día a día, Carlos. Todos juntos. Por ellos. Miguel asintió. Somos una familia ahora. Una familia poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. Carlos los miró a ambos, sintiendo una oleada de gratitud. Luego miró a los niños, Sofía y Lucas, jugando como si se conocieran de toda la vida. En ese momento, Carlos supo que, a pesar de los desafíos que vendrían, esto era lo correcto. Era el comienzo de algo nuevo, algo hermoso y complicado a la vez. Tienes razón, dijo finalmente. Lo haremos juntos. Por ellos. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, iluminando a esta nueva y poco convencional familia, Carlos sintió que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente como debía estar. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades, de amor, y de la promesa de una familia que, aunque complicada, estaba unida por el amor a dos pequeños que merecían todo lo mejor que pudieran darles. Una tarde, mientras Carlos observaba a los niños jugar en el jardín de la casa de Elena y Miguel, sintió una mano en su hombro. Era Elena. Carlos, ¿podemos hablar un momento?, preguntó ella, su voz teñida de una seriedad que lo alarmó. Claro, respondió él, siguiéndola hasta la cocina. Miguel ya estaba allí, su expresión igual de grave. ¿Qué sucede?, preguntó Carlos, sintiendo que su corazón se aceleraba. Elena y Miguel intercambiaron una mirada antes de que ella hablara. Carlos, nos han ofrecido una oportunidad de trabajo en el extranjero. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? ¿Dónde? Estados Unidos, respondió Miguel. Es una gran oportunidad para ambos, pero...
Pero Lucas, completó Carlos, su voz apenas un susurro. Elena asintió, lágrimas formándose en sus ojos. No queremos separarlo de ti, ahora que finalmente están construyendo una relación. Carlos se dejó caer en una silla, su mente dando vueltas. ¿Cuándo tendrían que irse? En 3 meses, respondió Miguel. Pero Carlos, queríamos hablarlo contigo primero. Eres el padre de Lucas, tienes tanto derecho como nosotros a decidir. Carlos los miró, conmovido por su consideración pero aterrorizado por la decisión que tenía frente a él. Yo, no sé qué decir. ¿Lucas lo sabe? Elena negó con la cabeza. Aún no. Queríamos hablarlo contigo primero. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Carlos, su voz temblorosa. Miguel se sentó frente a él. Bueno, podríamos rechazar la oferta. ¿Podrías considerar venir con nosotros? Carlos lo miró sorprendido. ¿Ir con ustedes? Pero, ¿y Sofía? ¿Mi trabajo? Sabemos que es mucho pedir, dijo Elena suavemente. Pero eres parte de esta familia ahora, Carlos. No queremos separar a Lucas de ti. Carlos se levantó, caminando hacia la ventana. Podía ver a Lucas y Sofía jugando, riendo, ajenos a la conversación que estaba teniendo lugar. Su corazón se apretó al pensar en separarlos. Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto es una decisión enorme. Elena y Miguel asintieron comprensivamente. Por supuesto, dijo Miguel. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche, después de acostar a Sofía, Carlos se sentó en su estudio, la cabeza entre las manos. ¿Cómo podía tomar una decisión así? Por un lado, estaba la vida que había construido aquí, su trabajo, sus amigos, la rutina que había establecido con Sofía. Por otro, estaba Lucas, el hijo que apenas estaba empezando a conocer. Tomó una foto de Sofía y otra de Lucas, colocándolas frente a él en el escritorio. 2 niños inocentes, ajenos al torbellino de emociones y decisiones que giraba a su alrededor. ¿Qué debo hacer?, susurró a las fotos, como si pudieran darle una respuesta. El silencio de la noche fue su única respuesta, pero en ese silencio, Carlos supo que la decisión que tomara cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Cerró los ojos, imaginando los posibles futuros que se extendían ante él, uno en el que se quedaba, viendo a Lucas crecer a distancia, o uno en el que lo seguía, cambiando toda su vida por la oportunidad de ser un padre presente para ambos niños. Con el corazón pesado pero determinado, Carlos se dio cuenta de que, sin importar lo que decidiera, nada volvería a ser igual. El futuro era incierto, lleno de posibilidades y sacrificios potenciales. Pero mientras miraba las fotos de sus hijos, supo que, de alguna manera, encontraría la fuerza para tomar la decisión correcta. Por ellos. Por su familia, tan compleja y hermosa como era. Las semanas siguientes fueron una agonía para Carlos. Cada momento con Sofía y Lucas se sentía precioso y doloroso a la vez, sabiendo que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el parque, la pequeña lo sorprendió con una pregunta. «Papi, ¿por qué estás triste?» Carlos la miró, asombrado por la perspicacia de su hija. «¿Por qué crees que estoy triste, cariño?» Sofía se encogió de hombros. «Tus ojos están tristes. Y ya no sonríes tanto». Carlos sintió que su corazón se encogía. Se arrodilló frente a Sofía, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Sofía, mi amor, hay algo que tengo que contarte», comenzó, su voz temblando ligeramente. «¿Recuerdas a Lucas?» Sofía asintió entusiasmada. «Sí. ¿Cuándo vamos a verlo otra vez?» Carlos respiró hondo. Bueno, Lucas y sus padres podrían mudarse lejos. Muy lejos. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa y tristeza. ¿Ya no los veremos más? No lo sé, cariño, respondió Carlos honestamente. Estoy tratando de decidir qué es lo mejor para todos. Sofía lo miró fijamente por un momento,
su pequeño rostro lleno de una seriedad impropia de su edad. «Papi, ¿nos vamos a mudar con ellos?». La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. ¿Tú qué piensas de eso, princesa?». Sofía se quedó callada por un momento, pensativa. «Extrañaría a mis amigos y a la abuela», dijo finalmente. «Pero Lucas es mi hermano, ¿verdad? Y la familia debe estar junta». Carlos sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos, abrumado por la sabiduría y la compasión de su pequeña hija. La abrazó fuertemente, incapaz de contener su emoción. «Te amo tanto, Sofía», susurró. «Eres la niña más valiente y bondadosa del mundo». Esa noche, después de acostar a Sofía, Carlos tomó una decisión. Llamó a Elena y Miguel, pidiéndoles que se reunieran al día siguiente. Cuando llegó a la casa de Elena y Miguel, su corazón latía con fuerza. Los encontró en la sala de estar, Lucas jugando en el suelo con sus juguetes. «Carlos», saludó Elena, la ansiedad evidente en su voz. ¿Has tomado una decisión?». Carlos asintió, sentándose frente a ellos. «Sí, lo he hecho», dijo, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. «Voy con ustedes». Elena dejó escapar un sollozo de alivio, mientras Miguel lo miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Carlos», comenzó Miguel, «¿estás seguro?». «Es una decisión enorme». Carlos asintió, mirando a Lucas que ahora los observaba con curiosidad. «Lo sé. Pero no puedo imaginar no ver crecer a Lucas. Y Sofía, ella entiende. Es más fuerte de lo que creemos». Elena se acercó, tomando su mano. «Gracias, Carlos. Esto significa mucho para nosotros, para Lucas». Carlos sonrió débilmente. «Somos una familia ahora, ¿no? Una familia poco convencional, pero una familia al fin». Se volvió hacia Lucas, extendiéndole los brazos. «Ven aquí, campeón». Lucas se acercó, permitiendo que Carlos lo abrazara. «¿Vas a venir con nosotros, papá?», preguntó el niño, su voz llena de esperanza. «Sí, Lucas», respondió Carlos, sintiendo que su corazón se expandía con amor. «Vamos juntos en esta nueva aventura». Mientras abrazaba a Lucas, con Elena y Miguel sonriendo a través de las lágrimas, Carlos supo que, a pesar de los desafíos que vendrían, había tomado la decisión correcta. El futuro era incierto, lleno de cambios y nuevas experiencias, pero enfrentarían todo juntos, como la familia que eran. La vida había tomado giros inesperados, llevándolo por caminos que nunca imaginó, pero aquí estaba, a punto de embarcarse en una nueva aventura con dos hijos que amaba más que a nada en el mundo. Y aunque el camino por delante sería difícil, Carlos se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz con su decisión y emocionado por lo que el futuro les deparaba. Sofía agarraba fuertemente la mano de Carlos, sus ojos grandes y asustados mirando a su alrededor. Lucas, por otro lado, estaba emocionado, saltando de un lado a otro mientras Elena trataba de mantenerlo quieto. «¿Estás listo?», preguntó Miguel, poniendo una mano en el hombro de Carlos. Carlos respiró hondo, mirando a sus hijos y luego a Elena. «Tan listo como puedo estar», respondió con una sonrisa nerviosa. Mientras esperaban en la fila de abordaje, Sofía tiró suavemente de la manga de Carlos. «Papi, tengo miedo», susurró. Carlos se arrodilló frente a ella, acariciando suavemente su mejilla. «Está bien tener miedo, princesa. Yo también estoy un poco asustado. Pero, ¿sabes qué? Estamos juntos en esto. Tú, yo, Lucas, Elena y Miguel. Somos un equipo». Sofía asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿Como los Vengadores? Carlos rió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor. Exactamente como los Vengadores. Incluso más fuertes. El vuelo fue largo y agotador. Carlos pasó la mayor parte del tiempo alternando entre calmar a Sofía, que nunca había volado antes, y entretener a Lucas, que parecía tener energía inagotable. Cuando finalmente aterrizaron en Nueva York,
el cansancio se mezclaba con la emoción y el nerviosismo. Mientras recogían su equipaje, Carlos notó que Elena estaba inusualmente callada. ¿Estás bien?, le preguntó suavemente, mientras los niños estaban distraídos con Miguel. Elena lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo no puedo creer que estés aquí, Carlos. Que hayas dejado todo por nosotros, por Lucas. Carlos sintió un nudo en la garganta. Elena, ustedes son mi familia ahora. Todos ustedes. No podría imaginar estar en ningún otro lugar. Ella asintió, limpiándose rápidamente una lágrima. Gracias, susurró. El viaje en taxi hasta su nuevo hogar fue surrealista. Los rascacielos de Nueva York se alzaban a su alrededor, tan diferentes a la ciudad que habían dejado atrás. Sofía y Lucas tenían sus rostros pegados a las ventanas, maravillados por las luces y los sonidos. Cuando finalmente llegaron al apartamento, Carlos sintió que la realidad de su decisión lo golpeaba con toda su fuerza. Este era su nuevo hogar, su nueva vida. Bienvenidos a casa, dijo Miguel, abriendo la puerta del apartamento. Los niños corrieron adentro, emocionados por explorar su nuevo hogar. Carlos se quedó en la entrada por un momento, observando la escena frente a él. Elena y Miguel sonriendo mientras los niños descubrían cada rincón, sus risas llenando el espacio. De repente, Lucas corrió hacia él, tomando su mano. Ven, papá. Tienes que ver mi nueva habitación. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Voy, campeón, dijo, dejándose llevar por su hijo. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, exhaustos por la emoción del día, Carlos salió al pequeño balcón del apartamento. La ciudad brillaba bajo él, vasta y desconocida. Elena se unió a él, ofreciéndole una taza de café. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Carlos tomó un sorbo de café antes de responder. En lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo. En lo aterrador y emocionante que es todo esto. Elena asintió, mirando hacia la ciudad. Carlos, sé que esto no es fácil para ti. Dejar tu trabajo, tu hogar. Si alguna vez sientes que... Elena, la interrumpió Carlos suavemente, estoy donde debo estar. Con mis hijos, con nuestra familia. Se miraron por un momento, años de historia compartida reflejados en sus ojos. Luego, Elena sonrió. Tienes razón.